Estamos en el mes de la patria. El 15 de septiembre se celebra la independencia de Centroamérica y de Nicaragua. Cumplimos pues más de 200 años de historia. Una historia que está plagada de divisiones, confrontaciones, venganzas, enconos. Primero, realistas y rebeldes. Después, fiebres y serviles. Luego, timbucos y calandracas. Más tarde, democráticos y legitimistas. Luego, liberales y conservadores. Después, celayistas y anticelayistas. Luego, somocistas y antisomocistas. Más tarde, sandinistas y antisandinistas. Y aquí estamos, después de más de 200 años de historia, de nuevo con las confrontaciones. Hay un refrán popular que dice: árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Escarbemos pues un poco en nuestro nacimiento a la historia como país, que no comienza con el 15 de septiembre de 1821, se remonta a 1811-1812, unos episodios que están enterrados en nuestra historia, casi son desconocidos. A lo mejor será por lo que dicen de que el vencedor es el que escribe la historia. Y la historia de 1811-1812 es la historia de los derrotados. En síntesis, vamos a compartir con ustedes ese episodio tan desconocido, porque se dice que la independencia de Centroamérica se alcanzó sin luchas. Una mentira, pero flagrante. Pero bueno, así ha quedado. ¿Qué ocurrió en 1811? Por distintas razones se produjeron levantamientos populares a fines de 1811 en León, en Granada, en Rivas, en Masaya. Fíjense bien, 10 años antes de la firma del Acta de Independencia. Estos levantamientos tenían distintos motivos. Motivos fiscales, porque no aguantaban los impuestos de la corona. Motivos políticos, si se quiere. Querían desprenderse de las autoridades españolas, tanto en León como en Granada, como en Rivas. Y otro tipo de reivindicaciones, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, la reducción de los tributos a la población indígena. En fin, motivos económicos, motivos políticos, motivos fiscales. Los levantamientos empezaron en León. Ya parece que desde Guatemala se tenían aviso de las inconformidades, de tal forma que en contubernio con el obispo de León, García Jerez, estaban preparados frente a un levantamiento, de manera tal de que el obispo pudiera asumir el mando político y militar de la provincia de Nicaragua. Efectivamente, se produjo el levantamiento exigiendo en primer lugar la destitución del delegado del rey de España, un señor que se llamaba José Salvador. Rodearon la casa, casi lo matan. El obispo medió y asumió el mando en sustitución de el señor José Salvador, y también se sustituyeron a todas las otras autoridades españolas. Y el obispo, un tipo habilísimo, haciendo ostentación y utilizando su arraigo y su proyección religiosa, ya investido como representante de la corona, no solo como obispo, pues se puso a negociar con los rebeldes, hizo algunas concesiones, pero para que no cambiara nada. Y todo volvió a la normalidad. Sin embargo, la mecha prendió en Granada y prendió más fuerte. Efectivamente, en Granada
se produjo grandes contradicciones entre los criollos, hijos de españoles, que querían sacudirse el dominio de la corona española, y criollos realistas que seguían defendiendo los privilegios de la monarquía española. Fue la confrontación entre rebeldes y realistas, con la diferencia de que los criollos que querían autonomía estaban respaldados por el grueso de la población. Hubo grandes conflictos y los dirigentes de los realistas salieron de Granada y se fueron a refugiar a Masaya. De todo esto, a pesar que no había internet, ni radio, ni televisión, sino que con días de rezago, llegaron noticias al capitán general Bustamante en Guatemala, quien ordenó sofocar militarmente la rebelión de los granadinos, y ordenaron desplazamientos de tropas desde Cartago, en Costa Rica, desde San Miguel, en El Salvador, y desde Honduras, Olancho, un destacamento militar que estaba en Olancho. El de Cartago fue a sofocar el levantamiento en Rivas, el de San Miguel en León y Masaya, y el de Olancho directamente a Granada. Pusieron sitio a la ciudad, hubo distintos enfrentamientos y al final, pues los granadinos, ante la superioridad militar de los destacamentos del rey o de la monarquía, pues se rindieron y suscribieron un acuerdo en virtud del cual uno se volvía a la situación anterior, es decir, quedaban las autoridades de los rebeldes al mando de Granada, se deponían las armas y se decretaba un indulto para todos los participantes. Ese fue el acuerdo. Cuando llegó el acuerdo al capitán general en Guatemala, dijo que el rey no pactaba con rebeldes. Desconoció los acuerdos y le pidió al obispo que encabezara un enjuiciamiento en contra de los rebeldes. Efectivamente, envió a un fiscal a que levantara juicio y después de un proceso que fue bastante cuestionado, fueron condenados casi 170 granadinos, incluyendo, imagínense ustedes, 3 mujeres: María Robledo, María Ulloa, Josefa Chamorro, que fueron condenadas a prisión. Los varones, una parte fueron condenados a muerte, otra parte condenados a prisión perpetua y 133 fueron condenados a distintas penas de prisión. Los que fueron condenados a muerte y los que fueron condenados a prisión perpetua, más de 20, casi 30, fueron trasladados a Guatemala a pie, con 2 mulas, con grilletes, hasta que llegaron a Guatemala, ¿verdad? Los condenados a muerte y a prisión perpetua. Una parte de ellos quedó en Guatemala, otros fueron trasladados a Cuba y otros fueron llevados a Cádiz, a España, a cumplir su condena. Algunos sufrieron torturas, a todos les confiscaron los bienes y hubo quienes fallecieron presos, como el presbítero Benito Soto, porque si bien había jerarcas de la iglesia a favor de la corona española, también habían religiosos a favor de la libertad, como el padre Miguelena o el padre Benito Soto, que murió en prisión. También murió en prisión Teléforo Argüello. Pero bueno, fueron indultados todos los prisioneros, incluyendo Juan Argüello y Manuel Antonio de la Cerda, que estaban en la prisión de Cádiz. Estos 2 personajes, Manuel Antonio de la Cerda fue el primer jefe de Estado de Nicaragua y Juan Argüello el primer vicejefe. Ese es nuestro segundo capítulo de la historia. Lo que quisiera destacar aquí es que después de este episodio quedaron sembrados odios
enconos, ánimos de venganza. Finalmente se impusieron los realistas y perdieron quienes aspiraban a la autonomía, incluso pagando con sus bienes, con su libertad y con su vida. De ahí quedó este encono entre Granada y León, porque los granadinos se sintieron traicionados por la élite leonesa, divisiones en la iglesia, divisiones en los distintos sectores sociales y una confrontación que apenas se produjo la independencia, estalló en unas guerras, en un baño de sangre que se prolongó, bueno, primero los 30 años de anarquía, después la cuestión con los filibusteros, pero eso es otra historia. Hoy nos quedamos con la semilla y la pregunta: árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Nuestro desafío es enderezar esa rama, ya que como árbol nacimos con las ramas torcidas.